En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor. Estamos en la semana, en la primera semana de tiempo de Cuaresma. Y le pedimos que nos ayude a seguir enfocados en nuestro camino hacia Él y nuestro camino con Él. Si caemos otra vez en nuestras debilidades, luego nos levantamos y vamos con Él a reconciliarnos. Acuérdense que eso es un propósito fundamental en la vida del cristiano. El deseo de permanecer en la libertad de hijos de Dios. Eso es algo que Él ha puesto en nuestro corazón y nosotros no debemos de descansar hasta no vivir y prolongar más esos tiempos de libertad en la cual no estemos sujetos a los pecados que nos arrastran y que nos hacen esclavos, ¿verdad? Hay pecados más fuertes que otros, pero en sí el pecado es una ruptura en la relación con Dios. Entonces hoy en la lectura, de primera lectura del libro del profeta Jonás, libro de Jonás, profeta, ¿sí? Porque profetizó fuertemente y es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Va a un pueblo que no conocían a Dios y que no era el pueblo hebreo. Entonces esto está en el capítulo 3, versículo 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y que deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepiente y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras, cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Ojalá y todos nos dejemos ungir para aceptar la palabra y convertirnos, y la otra para llevar la palabra, ¿verdad? Dos movimientos, ¿verdad? Nínive es esta ciudad pagana donde hay mucho pecado y Dios dice: se acabó la tolerancia, no más tolerancia. En 3 días será destruida, ¿verdad? En 3 días es de los días 3 otra vez en la muerte. Jesús muere y al tercer día resucita, ¿verdad? En 3 días será exterminado Nínive. Y hombre llamado Jonás, después de que recibe esta manifestación de Dios, ¿verdad? Donde él no quiere ir a proclamar la conversión. Él no quiere. Él dice: yo soy un trabajador de higos y yo qué tengo que ver en esto. A mí no, yo no quiero hacer esto. Y entonces Jonás se mete en una barca para alejarse de ahí, y resulta que en la barca empieza a haber condiciones climatológicas horrorosas. Entonces están a punto de hundirse, el agua les está entrando y entonces dicen: bueno, qué desgracia, ¿qué hemos hecho para que esto nos pase? Y entonces él reconoce, Jonás, que él es el culpable de esto,
Cuando nosotros cometemos pecado, trastocamos a los demás. Muchos de una forma fuertísima, otros de una forma que ni nos damos cuenta, pero causamos daño a los demás. Entonces Jonás dice, yo soy el culpable, yo soy el que está mal aquí, y esto está pasando por mi culpa, por desobedecer a Dios. Pues todos se van contra él y lo avientan al mar, y pues ahí en el naufragio llega un cetáceo, un pez grande, y se lo traga. Y entonces él está en el vientre de esta ballena, de este cetáceo, por 3 días. Y después de 3 días, ¿verdad?, de estar en la oscuridad, en las tinieblas, el cetáceo va a la orilla de la playa, cerca de Nínive, lo vomita. Y él entiende perfectamente que cuando Dios quiere algo de nosotros, debemos de ser obedientes y nobles, más aún cuando se trata de la conversión de las personas, de liberarlos. Entonces, este tiempo de Cuaresma es un tiempo para coger la verdad, ¿verdad? No te molestes cuando te dicen la verdad. No te molestes cuando el Señor te hable en tu conciencia y te diga, esto que estás haciendo está mal. Tienes que luchar por esto. Tienes que dejar que yo te libere de tus opresiones que tienes. Tienes que confesarte, ¿no? ¿Para qué me confieso? Yo no necesito confesarme. Y al ratito voy a ser igual. Y toda la vida ha sido esto. Me canso. Además, el Padre no me entiende. Él nunca me dice nada. Y luego, ¿qué tal que Él es peor que yo? Y lo que dicen de los padres y todo este montón de excusas que nosotros nos rodeamos de ellas para justificar nuestra soberbia y nuestro orgullo. La verdad es que necesitamos doblar rodilla y obedecer a Dios como Jonás. Y el rey, siendo una persona tan importante, un rey, ver la conversión de este hombre, dice que todos, hasta los animales los ponen en ayuno. Nadie coma, y arrepiéntanse. Aquí dice, se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. ¿Cuál es la mala vida que has llevado? ¿Cuáles son las injusticias que has hecho? A veces es difícil cuando nosotros vemos en lo particular, en lo general es muy fácil decir esto, pero en lo particular cuando tienes un problema de alcoholismo y tienes 20, 30, 40 años con él, cuando tienes una adicción a los narcóticos, ¿cómo te vas a liberar de esto? Cuando tienes una enfermedad de la envidia, de la soberbia, cuando tienes una enfermedad de los juegos, el casino, todo, cuando tienes una enfermedad de la lujuria y ves pornografía, dices tú, basta con la palabra, basta con escuchar, ¿no? Es una cosa muy importante, escuchar la palabra de Dios. Y el Señor te va a llevar, porque la conversión es para todos, pero muy en particular. No todos se van a convertir. Aquí, como dice el rey, pues el rey de qué se tiene que convertir, y las demás personas de qué se tienen que convertir. Todos nos tenemos que convertir de los pecados que nos atacan, ¿verdad? Entonces debemos de apartarnos de la mala vida que llevamos. Tú llevas una mala vida, y en esa mala vida has impactado y dañado a los seres que están alrededor de ti. ¿Eres injusto en la vida? Y al final le dice, quizá Dios, dice el rey, quizá Dios se arrepiente y nos perdone. Quizá Dios se arrepiente y nos perdone. Se llena de humildad este hombre después de su ayuno, de un saco de ceniza y ponerse el sayal y ayunar, ¿verdad? Ojalá y aplaque su ira, y así no moriremos. El Señor es muy misericordioso. Y en este tiempo de Cuaresma nos invita a experimentar su amor y su misericordia. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Pues cuando nos damos cuenta como estas personas, tanto Jonás
como el rey nos enseñan, ¿verdad? Jonás es un hombre humilde, un trabajador, un labrador, y un rey, una persona importante que gobierna a cientos de personas, preparado, los dos soberbios, ¿cierto? Bueno, pues entonces, ¿de qué me tengo que cambiar de mi mala vida que estoy haciendo? Entonces, hoy es miércoles. El libro del Génesis es una gran medida, es un libro sobre las pruebas. Sin duda el relato de Adán y Eva lo demuestra claramente. Lo mismo sucede con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas o fundadores de Israel. El domingo escucharemos la sorprendente prueba que Abraham debió superar como parte de la renovación de la alianza de Dios con él. La prueba, ¿verdad? Siempre vamos a ser probados como el oro en el crisol, dice San Pedro. Quizás conocemos el valor de alguien o de algo solo por cuanto estamos dispuestos a dar o sufrir. De la misma manera solemos pensar que alguien o algún valor es tan importante que daríamos nuestra propia vida por él. Sin duda los matrimonios sienten eso por su cónyuge y los padres sienten que no hay cosa que no harían o sufrirían por sus hijos. Pero si te pidieran que entregaras la vida de tu hijo en vez de la tuya, ¿qué demostraría eso? Esta es la prueba de Abraham. Después de pasarse la vida entera buscando un hijo, ahora parecería que Dios le pide que lo ofrezca. ¿Para qué? ¿Para probar qué? Para probar el lugar que ocupa Dios en la vida de Abraham. Nada más. Imagínense nomás, ¿verdad? Yo doy la vida por mis hijos, dicen las mujeres, dicen los hombres. Y si te dijera Dios, quítale la vida a tus hijos. Este relato es en sí una prueba para nosotros porque no podemos comprender cómo pide Dios tal cosa. No, ni tú ni yo podemos entender esto. Es una causa grande y no nos cabe en la cabeza. Y lo que nos cabe es para ser negativos, para hacer un juicio sobre Dios, ¿verdad que sí? Aunque teniendo en cuenta el desenlace vemos que Dios no lo hace. Sin embargo, no debemos enfocarnos en Dios, sino en Abraham y en nosotros mismos y responder la pregunta, ¿daría todo por Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar por Dios? Solamente lo que Él te pida. El sacrificio es una manera de demostrar que Dios está por encima de todo. Jesús muere por amor. Su muerte es una ofrenda de amor al Padre y a toda la humanidad. La misa nos invita a hacer propio el sacrificio de Jesús, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Rezamos en la tercera plegaria eucarística. ¿Estamos preparados para ser parte de la ofrenda permanente de Cristo? En otras palabras, ¿qué haces tú con el dolor? Se lo ofreces al Señor. Ofrecemos todo este dolor que sufren nuestros hermanos palestinos, todos nuestros hermanos ucranianos, todas las familias que sufren violencia, donde se derrama sangre, todos nuestros hermanos en México que sufren horriblemente la inseguridad, la zozobra y el miedo. Tantas madres buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres. Se los desaparecieron. ¿Qué es lo que más difícil que Dios te ha pedido? De ahora al domingo, cada noche repasa el día que viviste y procura descubrir las maneras en que se te pidió que hicieras un sacrificio por el Señor o por otra persona. Primero, entonces, ¿cuál es el sacrificio más grande que Dios te ha pedido? Y medítalo todos los días de aquí hasta el domingo. Porque eres mi vida, Señor Dios. Cuando me pongo en tus manos, no debo de tener miedo del costo ni de lo que perderé. Si soy
Si soy uno contigo, Señor, tengo mi ser más profundo y tengo la plenitud de la vida. Ayúdame a vivir en tu amor. Te lo pido por Jesús y por su Espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por orar. Erika, Lisa, buenas tardes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los cuide y los proteja. Amén.